Sabemos que Trump ha sido el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos, que tiene la cara naranja, que quiere comprar Canadá y Groenlandia, que su hijo es el de joven pero de 2 metros y que al hijo de Elon Musk no le cae muy bien. I mean, imagine they're going down the grocery aisle and the prices from one year to the next are the same. Ahora, Trump entró como presidente cuando tenía 68 años y ya llevaba 40 como empresario. Muy poca gente conoce al verdadero Donald Trump. Pues que sabíais que su abuelo tenía prostíbulos, que ya era millonario a los 8 años gracias a su padre, que discriminaba a gente afroamericana en los alquileres de sus apartamentos, que se hacía pasar por John Barron para dar rumores falsos a la prensa sobre él mismo, o que compró una aerolínea y quebró. Esta es la verdadera historia de Donald Trump, una historia que merece ser contada. ...1869... Alemania. Nace Friedrich Trump. Sí, el abuelo de Donald. Y sí, algo se parecen. Por cierto, para aquellos que pensáis que Trump está mal escrito, no, antes llevaba una F final. Friedrich a los 15 años se dio cuenta de que si no se iba de Alemania tendría que hacer la mili. Así que como muchos otros jóvenes europeos pobres de esa época, emigró a Estados Unidos y se quedó en Seattle. Era 1885. En esa época, ciudades como Seattle estaban en crecimiento y se veían como tierras con oportunidades para inmigrantes emprendedores, como el propio Friedrich, quien empezó a gestionar una pequeña fonda llamada The Diary Restaurant, que bueno, también tenía un reservado más privado para los que querían algo más íntimo, ya me entendéis. A Friedrich le fue genial y montó varios restaurantes y burdeles por Seattle. En 1892 se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense y se cambió el nombre a algo más corto y elegante. Ahora era Fred para los amigos. 4 años después se descubrió oro en la región del Yukon, al norte de Canadá, cerca de Alaska, y miles de mineros migraron en busca de fortuna. Pero Fred no estaba para meterse a picar y sudar en condiciones extremas. Él fue algo más astuto, fue un paso más allá. Los mineros, después de largas jornadas de trabajo, necesitaban descanso, comida caliente y distracción. Así que Trump capitalizó esa necesidad. En vez de vender palas como otros, montó un chiringuito llamado The Arctic, donde vendía tragos de alcohol para calentarse y donde también tenía contratadas unas cuantas prostitutas también para calentarse. A Fred le terminó yendo muy bien. Cuando se fue de Yukon en el año 1900, tenía una fortuna que, ajustada por la inflación, valdría el equivalente de hoy a unos $500.000. En 1901, con 31 años, Fred volvió a Alemania para casarse con Elizabeth Christ y se volvió de nuevo a Estados Unidos. Pero esta vez se quedó en Brooklyn, frente a la ciudad de Nueva York. Ahí fue donde nacieron John Trump y el famoso Fred Trump Jr., sí, el padre de Donald. Pero desgraciadamente no fue muchos años después cuando Fred Trump murió debido a la gripe española. Fred Trump Jr. solo tenía en ese momento 12 años. Como herencia, su padre había dejado una pequeña fortuna que incluía acciones, dinero en efectivo, 6 propiedades acabadas y terrenos para construir. Nada mal, la verdad. De acuerdo a David K. Johnson, el autor de The Making of Donald Trump, el cual nos ha ayudado a hacer este vídeo, el total de la herencia ascendía a unos $36.000. De la época, claro, que en la actualidad serían unos 750.000. Los Trump se quedaron huérfanos, sí, pero para nada pobres. Mientras sus hijos crecían, la madre empezó a administrar, gestionar las propiedades que dejó su marido. Fred Trump Jr. ayudó a su madre a crear la E. Trump & Son, que con el paso del tiempo se convertiría en la Trump Organization. En esos años, Fred aseguraba en su autobiografía que hizo cursos de construcción de todo tipo. Sin embargo, Wayne Barrett, biógrafo de su hijo Donald, lo pone en duda. Según él, no hay pruebas que respalden esa historia más allá del propio testimonio de Fred. Para Barrett, esto no era más que un intento de pulir su imagen y presentarse como un hombre hecho a sí mismo, en lugar de reconocer que, aunque no era rico, sí partía de una posición acomodada. Pero lo que sí es seguro es que Fred Trump a sus 21 años se convirtió en el CEO de la empresa.
aunque en verdad ya la gestionaba desde mucho antes. Su madre al final solo era la que firmaba los papeles. Fred también tuvo sus hazañas de joven. En 1929, en plena Gran Depresión, fundó el Trump Supermarket, ya que en esa época algunos empresarios neoyorquinos lo vieron como una oportunidad. Lo que buscaban era reducir costes permitiendo que los clientes cogieran los productos directamente de la estantería sin necesidad de que un empleado te atendiera y te ayudara. Era el concepto de autoservicio, serve yourself and save. Después de esta aventura, años después, vendió el súper para volver a lo que realmente dominaba, el mercado inmobiliario. Aunque no estaba solo, tuvo un poco de ayuda, claro. En 1932, el demócrata Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones. Su propuesta se centraba en el New Deal o Nuevo Acuerdo y, para resumir, este plan quería aumentar el gasto público para aumentar el crecimiento de la economía y crear más empleo. Dos cosas que todos estaban pidiendo a gritos en el Estados Unidos de la post-Gran Depresión. En el marco del New Deal, Roosevelt creó la FHA o Federal Housing Administration, una institución estatal que, entre otras cosas, se encargaba de promover proyectos inmobiliarios para que muchas personas adquirieran su primera vivienda a través del sector privado. Para Fred Trump eso solo significaba una cosa: dinero. Ese mismo año, Fred vio una oportunidad en el mercado. Compró los activos de la empresa hipotecaria J. Lehren-Krauss, que había caído en bancarrota debido a la crisis. Básicamente fue una gran operación, ya que compró a precios más bajos que los del mercado casas y propiedades que habían pasado por un juicio hipotecario, y luego las vendía más caras. Gracias a esto pudo demostrarle a la FHA que era una persona de fiar, y así empezó a recibir créditos del gobierno federal para construir aún más propiedades. Inicialmente, Fred Trump se enfocaba en proyectos inmobiliarios para la venta, pero con el tiempo su enfoque cambió. El Fred Trump republicano se hizo amigo de distintos políticos demócratas municipales con el fin de obtener las licitaciones, los permisos para construir viviendas y alquilarlas a familias de clase media en Nueva York. También contrataba a la mafia para que construyera los edificios, pero esto sí que hasta cierto punto era inevitable, porque todos los sindicatos de construcción de Nueva York estaban en mayor o menor medida corruptos o corrompidos. Algo importante aquí es que Fred prefería invertir en viviendas de alquiler subsidiadas, que eran propiedades con un límite de renta establecido por la NYC Housing Authority. Su principal motivo era que los préstamos otorgados por la FHA para este tipo de viviendas tenían tasas o tipos de interés mucho más bajos que las de otros complejos residenciales sin control de alquiler. Esto le permitía financiar sus proyectos a un coste menor y obtener mejores beneficios. Fred era un tío listo y se le conocía por gastar lo menos posible de lo que le prestaba la FHA, quedándose así las sobras. Básicamente, si el gobierno le daba 1 millón para construir un edificio, él lo construía por 800.000 y se quedaba con los 200.000 restantes. Pero aunque esto suene mal, en esa época era totalmente legal. Fred también sabía que dar en herencia era un sinónimo de pagar impuestos, así que ideó un plan para desviar el dinero que recibía de los inmuebles a sus hijos. Esto lo hizo a partir de fideicomisos llamados Grantor Retained Annuity Trust, también llamados GRAT, y un GRAT sirve para transferir riquezas de una generación a otra, evitando el 55% de impuesto al patrimonio en ese momento. Uno de ellos, por ejemplo, daba $12.500 al año a cada uno de sus hijos, incluido Donald, durante los siguientes 100 años. En total, se ha investigado que los padres del presidente transfirieron más de 1.000 millones en riqueza a sus hijos, lo que podría haber generado un pago de impuestos de al menos 550 millones, por la tasa impositiva del 55% sobre herencias que existía en ese momento. Pero gracias a estos esquemas, los Trump pagaron solo 52,2 millones, cerca de un 5%, según las declaraciones de impuestos. A los 3 años, Donald Trump ganaba $200.000 al año del imperio de su padre, y era millonario a los 8 años. En sus 40 y 50 años recibía más de 5 millones al año. Para que luego Trump diga que es un hombre hecho a sí mismo. En 1952, el republicano Dwight Eisenhower llegó al poder, poniendo fin a 2 décadas de gobiernos demócratas. Su administración comenzó a ajustar y reorganizar la burocracia, y eso significó
que a Fred Trump se le había acabado el chollo. O al menos le cerraron un poco el grifo. Por ejemplo, el 13 de julio de 1954, el Brooklyn Eagle publicó un titular que lo decía todo. Fred Trump niega beneficios de 4 millones a la FHA, pero tiene un superávit por esa cantidad en el banco. ¿Qué significaba esto exactamente? Fred había obtenido un préstamo de la FHA para construir viviendas públicas. Sin embargo, solo utilizó el 75% del dinero, quedándose con el 25% restante como superávit, que es lo que hemos hablado hace un momento. El problema es que, a pesar de no haber usado esa parte del préstamo, seguía cobrando a sus inquilinos el alquiler entero, incluyendo los intereses de ese dinero que nunca se invirtió en la construcción. Cuando tuvo que comparecer ante los tribunales, su justificación fue simple. No había declarado esos 4 millones en impuestos porque, según él, nunca los necesitó y seguían en su cuenta bancaria. Pero para ser sinceros, a esas alturas ya no le hacían falta estos chanchullos y estas estrategias. Para 1954, Fred ya había levantado e inaugurado varios complejos de apartamentos en el sur de Brooklyn, como Shore Haven y Beach Haven. Fred, aunque con sus trucos, parece que se lo montó bien. Cuando murió en el 99, a sus 93 años, vivió bastante, oficialmente solo dejó 2 millones a repartir entre sus 4 hijos, pero ya hemos visto que era un poco más. Y lo cierto es que a Donald le harían falta para lo que se viene ahora, ya que tuvo graves problemas al discriminar a afroamericanos al alquilarles apartamentos, después contrató a inmigrantes polacos ilegales para construir propiedades y comenzó a llamar a distintos medios de comunicación bajo el nombre falso de John Barron, que era como su alter ego, para difundir noticias falsas sobre él mismo. Donald Trump nació en 1946, en Queens, y la verdad es que era un buen momento para la familia. La guerra había acabado, y muchos hombres volvían de Europa para formar una familia. Los créditos de la FHA, además, aumentaron. De hecho, en 1949, cuando Donald tenía solo 3 años, su padre ya había recibido créditos para construir casi 4.500 apartamentos en el sur de Brooklyn. Hablando del pequeño Trump, era bastante trasto, así que papá Fred lo mandó a estudiar a la New York Military Academy, un internado en el que tuvo que espabilarse solo. Y donde, según excompañeros de Trump, era conocido por gritar a sus compañeros y por estar involucrado en incidentes de acoso hacia los estudiantes de menor rango. Cito: Donald Trump les gritaba a sus compañeros de clase, dice el biógrafo de Trump, Mark Fisher, coautor de Trump Revealed. Cito: los maltrataba, dirigía la vida en los dormitorios con puño de hierro. Ese era un clima propicio para las lecciones que le daba su padre, como un mensaje bastante general que era competir, ganar, ser un asesino. Haced lo que tengáis que hacer para ganar. Y Donald siempre le ha tenido un gran cariño a su padre. En su tiempo libre, Trump tenía que ayudarlo con el tema inmobiliario, pero solo hacía cosas básicas como cortar el césped o cobrar a inquilinos. Vamos, el trabajo sucio. ¿Qué os pensabais? ¿Que el dinero de la herencia venía gratis? Bueno, y también tengo que añadir, como curiosidad, que estudió para ser director de cine. Imaginaos por un momento una película dirigida por él. Lo que está clarísimo es que el papel principal se lo daría él mismo. Yo veo una mezcla entre El Padrino, Succession y El Lobo de Wall Street, pero sobre todo con más rascacielos y cameos de celebridades. También fue jugador de béisbol cuando estaba en la escuela militar. Era considerado de hecho un gran atleta, capaz de lanzar a 80 millas por hora y jugaba como primera base y receptor. De hecho, como digo, cuidado, que su compañero de equipo, Ted Levine, lo describió como el mejor y dijo que Trump podría haber tenido una carrera como profesional en el béisbol. Pero al final se decidió por la macroeconomía y los aranceles. Al salir del instituto, Trump eligió estudiar en la Fordham University, una universidad católica bastante tranquila para los años que corrían. Claro, eran años de la guerra de Vietnam y dependiendo del día y año en que nacieras, te podía tocar ir a la mili o no. A Trump le tocó ir, pero se escaqueó 4 veces al argumentar que estaba estudiando en la universidad. Y por lo tanto tenía lo que se llaman prórrogas educativas. A los 2 años cambió Fordham por la prestigiosa escuela de negocios de Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Cuando se graduó y no pudo librarse más del servicio militar, su padre lo llevó a hacerse una revisión con un médico. Este le diagnosticó espolones en los talones, lo que lo eximía de nuevo del servicio militar.
Los biógrafos de Donald Trump no se fían de este diagnóstico, más que nada porque el doctor Larry Brownstein era un inquilino de Fred Trump, que probablemente le estaba haciendo un favor a su casero. Y bueno, una de las hijas del doctor dijo lo siguiente, cito: "Si había algo malo en el edificio, mi padre llamaba y Trump se ocupaba de ello inmediatamente". Era el favor que recibió. Pero sigamos ahora con nuestro actual presidente. Donald Trump cumplió 22 años, se había graduado ya de Wharton, y a Trump le encanta decir que se graduó en una uni de la Ivy League. I've learned about hardship, something which really I didn't know. I went to the best school, I did great. You go to the Wharton School of Finance, you go through it easily, you do fantastically well. Everything goes smooth, you get out of school, you make a lot of money, every deal works out. It was sort of like just a series of you couldn't make a mistake. Did you think you would? Graduarte sí, Donald, pero en muchos casos ha afirmado haberse graduado como primero de su clase. Investigaciones han mostrado que no se graduó con honores. De hecho, al contrario, uno de sus profesores, William T. Kelly, lo calificó como el más tonto de los estudiantes. Pero Trump al final salió de la universidad y trabajó para su padre. Y a la vez esto lo alternaba con la noche en los clubs de Manhattan. Digo Manhattan y no Nueva York para hacer una distinción importante. Nueva York es toda la ciudad, incluyendo Queens y Brooklyn, dos grandes suburbios que están en Long Island. En Manhattan se encuentra Wall Street, el centro de la ciudad, los rascacielos y bueno, los ricachones de toda la vida. Durante el siglo XX, Brooklyn y Queens eran barrios de clase media y baja. Sin embargo, algunas familias de la zona lograron amasar fortunas con el tiempo, como los Trump, que pasaron de ser empresarios locales a nuevos ricos. Pero para la élite de Manhattan, la parte más antigua e histórica de la ciudad, los Trump seguían sin estar a su nivel, aunque irónicamente Manhattan tampoco atravesaba su mejor momento cuando Donald comenzó a frecuentar el Le Club, su lugar favorito. El Le Club, fundado en 1960 por Olivier Coquelin, era un restaurante y club nocturno exclusivo que se había convertido en un punto de encuentro para la alta sociedad neoyorquina, incluyendo a familias como los Vanderbilt, los Morgan y hasta los Rockefeller. A Trump le daban igual las fiestas y la juerga. De hecho, seguramente bebía agua en el club. Sí, Trump se ha declarado como abstemio y no fumador durante toda su vida. Su objetivo ahí no era otro que hacer contactos y hacer negocios para entrar en la ciudad y hacerse un hueco como millonario inversor. Por aquel entonces, Trump enfrentaba problemas en la Trump Organization. El más grave tenía que ver con la Fair Housing Act, una ley de 1968 que prohibía el redlining, una práctica que discriminaba a ciertos grupos étnicos en vecindarios específicos. En otras palabras, los blancos vivían en unas zonas y los latinos y afroamericanos en otras. Algo que hasta entonces era bastante común y muy rentable para ciertos empresarios inmobiliarios. Desde hacía un tiempo, las autoridades de Nueva York sospechaban que Papá Fred prefería alquilar a blancos, así que después de esta ley empezaron a investigar y a poner a prueba a los empleados de Trump. ¿Cómo? Pues primero mandaban a una pareja blanca para preguntar por los precios de alquiler y luego a una negra, ambas con ingresos parecidos. El informe concluyó que cuando la pareja que preguntaba era blanca, los empleados de Trump ofrecían pisos en alquiler, pero que cuando no lo era, los precios de golpe se doblaban, les decían que no habían pisos disponibles o directamente cancelaban el alquiler en el último momento argumentando que ya había otra pareja. Los investigadores incluso vieron algo curioso. Cada vez que una pareja negra iba a preguntar por un piso, le añadían la letra C en el papel. ¿Qué podía ser C? Pues colored o de color en español. Con estas pruebas, el Departamento de Justicia demandó a Fred y Donald Trump por discriminación y violación de la propia ley. Lo que ahí el joven Trump tiró de contactos. En una de sus tantas visitas al Le Club, hizo buenas migas con el fiscal Roy Cohn, abogado famoso por ganar todos los casos y ser implacable. Y sí, es el papel que interpreta Jeremy Strong en The Apprentice. De hecho, por ello está nominado a un Oscar a Mejor Actor Secundario. Pero claro, ¿cómo superas a Kendall Roy? Imposible. Bueno, sí, con Kendall Roy cantando. Everyone is so untrue. Cohn les propuso contrademandar al gobierno federal por $100 millones, argumentando difamación motivada políticamente.
El caso se alargó durante 2 años, con los Trump defendiendo que cuando negaban un alquiler era simplemente porque esas parejas no cumplían con los requisitos económicos. Al final llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia. No tendrían que admitir que habían discriminado en el pasado, pero sí se verían obligados a publicar anuncios en los diarios asegurando que aceptaban inquilinos de todas las etnias. Esa fue la primera gran victoria de Donald Trump. Ya tenía 29 años y había empezado a trabajar como presidente en la Trump Organization. Él quería dar un paso grande en su carrera y saltar a Manhattan. Y aunque su padre le advirtió que no lo hiciera, even my father, he said, you don't want to go to Manhattan, that's not our territory, because he was from Brooklyn and Queens, where we did, smaller things. Papá Fred le acabó prestando el famoso $1.000.000 para que se empezara a mover en el mercado. Donald siempre ha insistido en que lo único que recibió de su padre fue un pequeño préstamo de $1 millón. Así lo dice el propio Trump. I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan and I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. Pero como ya hemos visto en este vídeo y hemos corroborado en diferentes investigaciones y fuentes, Donald habría recibido al menos 413 millones de su padre a lo largo de la carrera. Finalmente, Trump no hizo caso a papá Fred, cogió el millón y fue directo a Manhattan. Los años 70 en Manhattan eran muy distintos a los 60. La clase media se había mudado a Staten Island, a Queens y Brooklyn, mientras que en la ciudad todavía quedaba algo de la clase alta. Además, los problemas con las pandillas y la delincuencia se intensificaban. Por poner un ejemplo, en 1977 hubo un apagón de 25 horas que tuvo como consecuencia saqueos en distintas partes de la ciudad. Hoy es algo impensable, pero estamos hablando de una época en la que en barrios como Harlem se vendían pisos al precio simbólico de $1 porque nadie los quería. En el 79, Trump compró un edificio que había pertenecido a la cadena de grandes superficies Bonwit Teller, en plena Quinta Avenida. Primero fue la demolición, que no estuvo exenta de polémicas, como la destrucción de patrimonio histórico al acabar con 2 relieves Art Deco que estaban en el último piso. Estas estructuras eran consideradas de gran valor artístico y habían sido solicitadas por museos de la ciudad, incluyendo el Metropolitan. También hubo polémica por la contratación de una plantilla de 200 trabajadores inmigrantes ilegales de Polonia para demoler el propio edificio. Estos hombres trabajaban en condiciones precarias, 12 horas al día, sin equipo de protección adecuado y por salarios muy bajos, que rondaban los $4 por hora. Roy Cohn fue quien le ayudó a encontrar trabajadores vinculados a sindicatos controlados por la mafia, algo que en este caso, para ser justos, era bastante común en el Nueva York del siglo XX. Pero eso no era todo, también circulaban rumores de que el propio Trump cobraba comisiones a los contratistas a cambio de asegurarles la licitación de las obras. En Los Soprano, la familia Soprano se dedica a la gestión de basura o gestión de residuos, pero en verdad son mafiosos que entre sus negocios tenían esa gestión o operación de residuos. Como vemos, los mafiosos estaban metidos en muchos negocios de la ciudad, como la construcción o como el propio hormigón. Gracias a Roy Cohn y sus conexiones con los italianos de Nueva York, Trump pudo construir su edificio con hormigón comprado a Concrete S.A., una empresa que había puesto en jaque a los constructores de Nueva York, imponiéndoles precios altísimos al propio hormigón que necesitaban para construir. Habían llegado alertas de esto para que el FBI lo investigara, pero no hubo respuesta. Los verdaderos dueños de esta Concrete S.A. eran Anthony Fat Tony Salerno y Paul Castellano, los jefes de la mafia neoyorquina de entonces. Para Trump, tener un amigo con muchos contactos fue clave. This is a picture that hangs in my office directly alongside one of the President and Mrs. Reagan, two of my favorite people, and the picture is of Donald and me, in which he says, Roy is my greatest friend. Para 1983, el edificio de 58 plantas fue inaugurado. Sí, efectivamente, hablamos de la Trump Tower o de la Torre Trump. When I did Trump Tower, in all fairness, people said I was totally crazy. It couldn't possibly succeed. It was too big, it was too expensive, it was too everything. And it turned out to be probably the most successful condominium development ever in this country. And is it profitable?
Trump Tower? Yeah. The most. I mean, it was the most successful development ever built in this country on a condominium basis. A partir de entonces, Trump usó los últimos pisos como su residencia personal y alquiló el resto como apartamentos y oficinas. Y bueno, el dinero atrae al dinero. A partir de entonces, Trump empezó a comprar más propiedades en Nueva York, como el Plaza Hotel, que aparece en la famosa escena de Solo en Casa 2. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Así como la construcción de casinos en Atlantic City, Nueva Jersey. También fue en los años 80 y 90 que Trump se convirtió a sí mismo en una marca andante. Trump comenzó a llamar a distintos medios de comunicación bajo el nombre falso de John Barron, supuestamente un vicepresidente de la Trump Organization. Con esa identidad inventada se metía en todo tipo de polémicas. Por ejemplo, en una de sus llamadas como John Barron dijo que el 90% del negocio de su padre era suyo, y eso le hizo aparecer como uno de los más ricos en la lista Forbes con 400 millones, cuando en ese momento realmente solo tenía 5. Pero sin duda, lo que más le gustaba hacer a Trump era llamar de incógnito para meterlo en líos amorosos de la prensa rosa, como por ejemplo asegurar que no paraban de llamarlo mujeres como Madonna, Kim Basinger o Carla Bruni. Curioso, ¿verdad?, que su hijo se llame Barron. Pero también tenía otro alter ego llamado John Miller, que habló con la prensa cuando Trump habló con su novia Martha Maples. Él lógicamente dijo que no, pero yo ahí veo claramente que es su voz, que es bastante distintiva. Todo era mentira y de hecho en juicio confirmó que alguna vez había usado ese nombre, pero a Trump eso no le importaba. Como él mismo dice, mejor que nadie, no existe la mala publicidad, al menos no para él. Hasta entonces en Estados Unidos se veía a los millonarios como personas que odiaban a todo el mundo, como excéntricos, gente que siempre parecía querer pasar desapercibida. Y es que después de figuras como Rockefeller, Vanderbilt o el propio Henry Ford, era normal que la gente tuviera opiniones muy negativas de los millonarios. Con sus apariciones en revistas y con hacerse amigo de los paparazzi, Trump empezó a cambiar esa imagen. De repente, los estadounidenses podían ver a un millonario teóricamente hecho a sí mismo, que era accesible, fiestero y que le gustaban las mujeres guapas. Aunque todo fuera un mito, muchos lo empezaron a ver como la encarnación del sueño americano. Trump no solo compró un equipo de fútbol americano y se expandió en el mercado inmobiliario, sino que también compró una aerolínea que renombró como Trump Shuttle y empezó a vender sus derechos de imagen para todo tipo de productos. Libros como El arte de la negociación, corbatas, un juego parecido al Monopoly pero con sus propiedades, claro. I win. You always win. Un videojuego, vodka, incluso filetes de carne. When it comes to great steaks, I've just raised the stakes. Trump steaks are the world's greatest steaks, and I mean that in every sense of the word. Tenías a Trump hasta en la sopa, bajo esta imagen de que todo lo que llevaba su nombre era sinónimo de lujo y dinero. Pero eso también era una muestra de que las cosas no le habían ido tan bien. De hecho, le iban mal. Prácticamente nada de lo que lleva el nombre Trump lo construyó él o es suyo. En realidad, su modelo de negocio consistía en ceder su nombre como una marca a proyectos inmobiliarios de otros desarrolladores o a otros productos. Hoy en día eso es algo común, pero en los años 80 la mayoría de la gente asumió que todos esos rascacielos y todas esas compañías, aerolíneas, productos eran suyos. Lo mejor de todo para él era que, cuando alguno de esos negocios fracasó, no tuvo que asumir las pérdidas. El edificio podía hundirse, pero el nombre seguía intacto. El modus operandi de Trump para tener este éxito siempre ha sido el siguiente. Primero, explotar las debilidades del periodismo. Trump se aprovecha de la tendencia de los medios a repetir hechos sin analizarlos críticamente. A menudo amenaza con demandar a periodistas y medios de comunicación para desalentar investigaciones sobre él. Por ejemplo, demandó al autor Tim O'Brien por escribir que su patrimonio neto era de cientos de millones en lugar de miles de millones. Perdió el caso, pero luego admitió que su objetivo no era ganar, sino hacerle la vida imposible a O'Brien. Cito, gasté un par de dólares en honorarios legales y ellos gastaron mucho más. Lo hice para hacerle la vida miserable y estoy feliz por ello. Después, distorsión de la información. Él contradice sus propias declaraciones, distorsiona en todo momento la realidad y evita responder preguntas incómodas.
desvía la atención cuando es cuestionado sobre todo sobre su pasado. Esto le ha permitido eludir el escrutinio de periodistas, reguladores y abogados durante décadas. What are you worth? Well, that's always a question I hate to answer because it's like, who cares? Y por último, todo es una victoria. Pase lo que pase, él siempre te dice que ha ganado y que nunca pierde. Y bueno, todo esto, sin duda, lo aplicaría en su mayor proyecto, sus casinos de Atlantic City. Spoiler, tuvo 3 y los 3 se fueron a la bancarrota. En diciembre de 1990, Howard Snyder, un abogado de Fred Trump, fue al casino Trump Castle de Atlantic City, con un cheque de 3,35 millones de dólares. Lo cambió por fichas del casino, se dio una vuelta por las tragaperras y dejó el dinero sin jugar casi nada. Esta transacción fue un préstamo encubierto para ayudar al casino de Donald Trump. La Comisión de Casinos del estado de Nueva Jersey se dio cuenta de esto y dijo que era ilegal, pero solo multó al casino con $65.000. Si lo pensamos bien, es como una comisión de casi el 2%, como cuando retiras dinero de un cajero automático de otro banco. Pero había mucho más. Ese año, papá Trump declaró haber tenido ingresos por $50 millones, pero en su declaración no había donaciones a la caridad o pago de créditos. Los impuestos por declarar esos ingresos en el 90 eran de $12 millones, una cantidad que uno no pensaría que está dispuesto a pagar a alguien como Fred Trump, pero que sí pagó. La respuesta es que a Trump no le iba bien con los casinos y trató de arreglarlo, lo cual fue aún peor. En enero de 1990 llegó Akio Kashiwagi, un magnate inmobiliario japonés que presuntamente tenía vínculos con la mafia yakuza, y el tío venía de ganar $22 millones en un casino de Australia, todo jugando al baccarat, que es un juego bastante popular en Asia. En los círculos del juego se había hecho famoso, así que Trump creyó que invitándolo a sus casinos de Nueva Jersey no solo lo haría perder, sino que también haría una buena publicidad sin tener que pagar anuncios en televisión. Al final todos sabemos que la casa siempre gana. Los juegos están hechos para que las probabilidades estén a favor del casino. Pero el problema del baccarat es que esa ventaja es menor al 1%, así que cuando Kashiwagi empezó a apostar en manos de $50.000 y $100.000 y a ganar algunas, Trump empezó a entrar en pánico y no paraba de llamar al casino cada 5 minutos. Aún así, pasaron los primeros días y empezaron a ganar dinero. De hecho, al cabo de unas semanas, Kashiwagi lo acabó perdiendo todo, y más que todo, porque le debía al casino $6 millones. Lo malo es que Trump nunca pudo cobrar ese dinero, ya que el japonés volvió a Japón y fue asesinado en extrañas circunstancias en el 92. Después de todo, imagino que sí debía tener algo que ver con la yakuza. Al final de año, a Trump le había salido el tiro por la culata. Las hipotecas que había pedido para construir los casinos cobraban todos los meses, así que ya sabemos por qué Fred Trump mandó a su abogado a perder $3,35 millones en el casino. Los casinos de Trump eran como un enfermo terminal en ese momento. El primero en caer fue el Trump Taj Mahal, que quebró en el 91. Al año siguiente le siguieron el Trump Castle y el Trump Plaza, todos en Atlantic City. Uno de los problemas que era evidente era que había 3 casinos compitiendo entre sí en la misma ciudad. Tal vez habría sido más inteligente abrir solo uno en lugar de canibalizarse los clientes. Para ponerlo en perspectiva, el Trump Plaza y el Trump Taj Mahal estaban a solo 1,9 kilómetros de distancia. Un trayecto que podrías recorrer caminando en un país donde nadie camina. Pero los casinos no fueron su único desastre financiero. En 1992 también quebró la Trump Shuttle, sí, su aerolínea. La realidad es que desde que la compró en 1989 no tuvo ni un solo mes rentable. De hecho, su margen neto en el 90 y en el 91 fue del menos 40% y del menos 34,6% respectivamente. Finalmente, la terminó vendiendo a US Airways en 1992. Sin embargo, lo más grave fue lo del Trump Taj Mahal. Las deudas eran tan serias que, según las normas de la Comisión Estatal de Juegos, si Trump dejaba de pagar la mensualidad del casino, también perdería los otros 2. El problema era tan grande que los bancos empezaron a debatirlo en sus juntas de accionistas.
Muchos ejecutivos estaban molestos por haberle prestado dinero a Trump en primer lugar y temían que su impago arrastrara el precio de las acciones y atrasara la amortización de los créditos, que en total sumaban 1.000 millones de dólares. Al final, los reguladores estatales tuvieron que intervenir y negociar un acuerdo entre Trump y los bancos. La solución: permitirle rehipotecar los demás casinos para conseguir los fondos necesarios. Así, Trump logró obtener 60 millones de dólares adicionales para pagar sus deudas, de parte de los mismos banqueros a los que les debía y con el respaldo a los reguladores. El Trump Taj Mahal se declaró en bancarrota poco después. El alivio duró poco. Al año siguiente, en el 92, las bancarrotas se extendieron. Cayeron los otros dos casinos y su fallida aerolínea. Trump siempre ha tenido un talento especial para desviar la atención de sus negocios turbios, envolviéndose en una vida de lujo y ostentación. Vendía una fantasía, entretenía y distraía. Por eso, cuando empezó a franquiciar su propia imagen para vender filetes, corbatas y todo tipo de productos, no era porque fuera un genio del marketing, sino porque había tenido que liquidar muchos activos tras caer en bancarrota. Pero, fiel a su estilo, nunca admitiría una derrota. Para él, todo había sido un éxito. En 2004, Trump volvió a transformarse. Ese año, la cadena NBC lanzó el reality The Apprentice, El Aprendiz, donde varios empresarios competían en diferentes desafíos, y de ahí nació su famosa frase "You're fired", You're fired. You're fired. You're fired. o "estás despedido", con la que eliminaba a los concursantes. Gracias al programa, Trump se mantuvo en la mente de millones de personas durante muchos años, pero más que entretenimiento, el show reflejaba un patrón claro en su forma de actuar: negar hechos obvios, sembrar dudas y desinformación, evitar cualquier admisión de culpa, y esta es una estrategia que, sin hacer mucho ruido, terminó sirviéndole en 2015 para ganar, contra todo pronóstico, las primarias republicanas y finalmente las elecciones presidenciales. Ahora, si ya es buena esta historia de Trump, ¿qué pasa si te digo que los españoles también tuvimos un Trump made in Spain? Jesús Gil. Gil fue político, como Trump, fue el alcalde de Marbella, fue empresario, como Trump, el mismísimo presidente del Atlético de Madrid, tenía un programa de televisión, como Trump, pero sin tanto presupuesto. Y bueno, también como Trump tenía sus asuntos con la ley, estuvo en la cárcel hasta 4 veces por, entre otras cosas, malversación de fondos. No te decepcionará, algo que no tenía Trump, pero sí Gil, era un cocodrilo bebé que se llamaba Furia. Si quieres escuchar su tremenda historia, clica en la imagen del vídeo. Nos vemos ahí.